Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Un abrazo, espero que estén bien. Vamos a empezar al tiro por la hora, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el espíritu del mundo, que es uno de los espíritus que nos toca ver, ¿cierto?, en esta secuencia de liberación en el discipulado formando discípulos. Bueno, para todos los que están viendo el video y para los que lo van a ver después, ¿cierto?, que Dios los bendiga y espero que esto pueda ser de bendición para ustedes y pueda contribuir a lo que Dios está haciendo en sus vidas. Antes de empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por lo que haces en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Yo te ruego, Señor, que nos des luz, entendimiento de tus escrituras para poder ser libres. Que abras el entendimiento, que des conciencia, que se rompan cadenas, Señor, y podamos ser completamente libres. Señor, tú has muerto, has resucitado, has vencido, has sufrido, padecido, te has despojado de ti mismo, Señor, para darnos libertad. Danos conciencia, Señor, y para poder apreciar de una forma eterna la libertad gloriosa, Señor, a la cual nos has llamado y la cual has hecho a través de tu sacrificio. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias. Te ruego que me des sabiduría y revelación. Límpiame, Señor. Limpia mi conciencia, limpia mi mente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, espíritu del mundo. Bueno, hay muchos espíritus, ¿cierto? Que, bueno, hay algunos espíritus que hemos visto que yo les he dicho que no salen, ¿cierto?, nombrados con nombre y apellido en la Biblia. Por ejemplo, el espíritu de fornicación, por ejemplo. No es un espíritu que salga, o sea, perdón, el espíritu de amargura, por ejemplo, no sale en la Biblia espíritu de amargura, pero uno por el contexto bíblico puede entender que hay un espíritu, ¿cierto?, de amargura. Y ya hemos visto desde el principio, ¿cierto?, que la raíz de la operación demoníaca en un ser humano va a ser la carne. Por eso, especialmente en el cristiano, cuando llega a tener algún grado de contaminación demoníaca, puede ser por dos cosas, que llegó a Cristo con un grado de contaminación muy alto, ¿cierto? Y quizás hay cosas que todavía tiene que arreglar, ¿cierto? Y que tiene que poner a cuentas con Dios para poder ser libre, ¿verdad? No por el hecho que yo confiese o que alguien me haga repetir una oración una vez o 1000 veces, donde yo esté confesando que Jesucristo es mi Señor. No necesariamente por eso, ¿cierto?, todos los demonios van a salir volando o por eso ya hago un borrón y cuenta nueva. ¿Ya? El Espíritu Santo nos da conciencia, por lo tanto, si bien el Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, pero la obra de misericordia que hace el Espíritu Santo, en parte es irnos dando conciencia, irnos regenerando, ¿cierto? Dándonos conciencia de los pecados por los cuales murió Jesucristo por nosotros. Y eso es un proceso constante de arrepentimiento, de conversión. Entonces puede ser que algún cristiano llegue con algún grado de contaminación, ¿cierto? Y que estos demonios no hayan salido, porque es necesario, ¿cierto?, reconocer ciertas cosas, que el Espíritu Santo nos dé conciencia quizás de maldiciones ancestrales o de actitudes en nuestra vida, o de cosas que ni siquiera sabemos que hay un grado de contaminación demoníaca. Porque los demonios más difíciles de poder sacar, ¿cierto?, son los que menos se manifiestan. Son los, por decirlo de alguna forma, los más astutos, ¿cierto?, los que más encubiertamente trabajan. Y uno de los engaños más grandes del diablo es hacerte creer o ¿cierto?, hacernos creer que su carácter en nosotros es nuestro propio carácter. De esa manera se encubre. Bueno, dicho eso, hermanos, vamos a hablar del tema de la carne. ¿Por qué? Porque
La carne es la puerta abierta para que un cristiano o permanezca contaminado, si es que llegó contaminado, o se contamine. Si yo persisto, si un cristiano persiste en un pecado, persiste en la carne, no se arrepiente, tarde que temprano, en algún momento puede ser que venga un demonio, ¿cierto? Y fortalezca esa área en que esta persona se está rebelando en contra de Dios. Por ejemplo, el espíritu de amargura. Hay una amargura, ¿cierto?, que no se trata, persiste, Dios da conciencia, Dios trabaja en la persona, y esa persona persiste constantemente en no querer, y ahí está, yo pongo mi voluntad. Acuérdense que la voluntad, ¿cierto?, es algo sumamente importante, porque cuando dice, venid en pos de Jehová, o si os apartáis de en pos de Jehová, ¿cierto?, ya es andar en rebelión, ya es no guardar sus mandamientos. Por lo tanto, del hecho que yo ponga mi voluntad, o mi corazón, o mi mente, o mi alma, ustedes pueden encontrar muchos versículos bíblicos que hablan de poner el corazón en seguir a Jehová, o, ¿cierto?, que poner el alma, etcétera, etcétera. Está hablando de guardar los mandamientos, poner mi voluntad, ¿cierto?, en guardar los mandamientos. Entonces, cuando yo empiezo a poner mi voluntad en un apetito de la carne, en un pecado en sí, ¿cierto?, me estoy yendo de en pos de Jehová, me estoy rebelando y estoy yendo de en pos de otro. Me estoy sometiendo bajo la voluntad de otro. Acuérdense que en las Escrituras, ¿cierto?, tanto Pablo como Pedro dicen de que el que es vencido de alguno se hace esclavo del que lo venció. Por lo tanto, si yo soy vencido por alguna obra de la carne, ¿cierto?, o por un pecado, ¿cierto?, me estoy haciendo cada vez más esclavo de él hasta que puede llegar un momento que voy a tener algún grado de contaminación demoníaca. ¿Ya? Pero para eso vino Cristo, para liberarnos, porque Él ya pagó el precio, él ya murió en la cruz, ya venció a Satanás, ya lo despojó, lo desarmó, lo exhibió públicamente, como dice en Colosenses 2, versículo 15. Está vencido. ¿Ya? Y esa es la victoria que Jesucristo ha trasladado a nuestro espíritu, y es necesario que de nuestro espíritu se haga efectiva sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo si es necesario. Bueno, vamos a hablar de este espíritu del mundo. En 1 Corintios 2, 12 dice lo siguiente. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, claramente que el espíritu que aquí sí es nombrado, este espíritu como espíritu del mundo, y es un antagonista del Espíritu Santo. No es que pueda compararse con el Espíritu Santo, porque todos sabemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto?, pero trata de usurpar, de tomar el lugar del Espíritu Santo en el corazón del hombre. ¿Ya? Entonces, este espíritu del mundo, vamos a ver que no solamente actúa en el mundo, sino que principalmente ataca a la iglesia, ¿ya?, tomando el lugar del Espíritu Santo, el lugar de la unción, el lugar de los dones, el lugar de la gracia, el lugar del gozo, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, ¿cierto?, gente que lleva prácticamente el mundo a la iglesia, ¿cierto?, y ocupa tácticas del mundo para poder conseguir resultados espirituales. Entonces, contaminamos la iglesia. Nadie dice que puedo ocupar estrategias, ¿cierto?, cualquiera que sea, ¿cierto?, para poder alcanzar más gente, claro que sí. Pero cuando yo quiero entretener a la gente, para que no se me vaya, cuando yo quiero entretener a un grupo de personas, ¿cierto?, para que, con el fin de que puedan entretenerse en la iglesia y no se vayan al mundo. Esas son personas que no se han convertido a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es necesario yo darles entretención a las personas? Porque si no las entretengo, se me van a ir a entretener el mundo. Esas personas no están convertidas, esas personas no han tenido un encuentro con Cristo. Porque Cristo me sacia. Yo voy a la congregación no para que me dé lo que me da el mundo, no para que me llene, ¿cierto?, a lo que me llene el mundo, sino yo voy para recibir algo nuevo, algo eterno, algo espiritual que va a sobrepasar todas esas cosas. Eso no quiere decir que los cristianos
no se puedan divertir, o que tengan que ser fome, ¿cierto? Todo lo demás, o que no puedan hacer actividades, ¿cierto? Pero hablo de lo profundo del corazón de las personas. Si yo me empiezo a dar cuenta que en la iglesia tengo que entretener a la gente, porque si no, ¿cómo se llama? Se me va, me tengo que preocupar, porque esas personas realmente no están convertidas a Cristo, ¿verdad? Porque yo voy a los pies de Cristo porque lo necesito, porque he tenido una revelación de parte del Espíritu Santo que necesito a mi Creador, que necesito a mi Salvador, porque sin Él no puedo vivir, ¿verdad? Pero no para tratar de llenarme de lo mismo que me llenaba del mundo, o para llenar el vacío que me va a dejar, ¿cierto? No seguir las cosas del mundo. Bueno, entonces, hay un espíritu del mundo, ¿cierto?, que se opone al Espíritu Santo, que trata de usurpar y de infiltrarse en la iglesia, haciendo que los cristianos, ¿cierto?, y que los creyentes se mundanalicen, que amen al mundo, ¿cierto?, y que puedan andar conforme al mundo. ¿Mm? Y eso es grave porque eso nos hace estar en una condición peor que si fuésemos simplemente del mundo. Jesús dice, porque no eres frío ni caliente, ¿cierto? Sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, es más aberrante para el mismo Señor Jesucristo. Entonces, nos hace creer que somos cristianos mientras vivimos como el mundo. Bueno, vamos a hablar un poco más de este espíritu del mundo para que entendamos de que este espíritu del mundo no es simplemente un demonio, no es un demonio cualquiera, no es un demonio que sale fácilmente. Y vamos a ir descubriendo por qué no sale fácilmente, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a leer 2 de Corintios 4:4 para entender algunas referencias en las mismas escrituras de este espíritu del mundo, pero quizás con otros nombres. 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandeciera la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, esta palabra, ¿cierto?, que dice el Dios de este siglo, esa palabra siglo también puede ser traducida, y muchas veces es traducida en las escrituras como mundo. Y hay otras versiones que, ¿cierto?, la traducen como esta era o como este tiempo. Entonces, el Dios de este siglo o el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos, ¿cierto? Sus entendimientos, ¿cierto?, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, para que no conozcan a Cristo. Entonces vemos de que una de las cosas que hace es cegar el entendimiento para que no nos resplandezca la luz. Cuando un cristiano llega contaminado con este espíritu del mundo o se contamina con este espíritu del mundo, pierde la revelación, ¿cierto? O puede estar en peligro de perder la revelación, la luz del Señor Jesucristo. Y acuérdense que la luz alumbra mi camino. Acuérdense lo que dice en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la luz de Cristo, que es la palabra de Dios, la vida de Dios en nosotros, nos alumbra el caminar. Por lo tanto, si no tenemos o somos cegados por el Dios de este siglo, ¿cierto?, o este espíritu del mundo, y no tenemos la luz de Cristo, no está hablando solamente de la revelación de encontrarnos con Cristo, aunque sí está hablando de eso, pero también está hablando de que nuestros caminos no pueden ser o no podemos ver, ¿cierto? No pueden ser iluminados por la palabra de Cristo. O sea, nuestro entendimiento es cegado y no podemos tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque estamos cegados por el espíritu del mundo. ¿Mm? Aún siendo cristianos y aún creyendo que quizás estamos sirviendo a Dios, ¿ya? Por eso que es necesario que nos analicemos con un corazón sincero, con un corazón humilde. Sigamos. Otro versículo bíblico que también habla de este espíritu, ¿cierto?, es Efesios 2. Yo sé que he usado mucho este versículo bíblico, pero créanme que es muy importante para hablar de guerra espiritual. Es uno de los versículos que comprueba la contaminación demoníaca en un cristiano, o que un cristiano podría estar contaminado, ¿ya? Nunca hay que dar por hecho que todos los cristianos están contaminados. Puede ser, como no puede ser. Para todo eso se necesita discernimiento. Efesios 2:2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿dónde opera este principado? Dice, el príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde opera? Cuando nosotros estamos conforme a la condición de este mundo. ¿Y cuál es la condición de este mundo? Según el versículo que sigue, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, ¿qué dice? Andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y la de nuestros propios pensamientos. Esa es la condición del mundo. Y muchas veces nosotros como cristianos andamos en esa condición. Andamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿cierto? Y en nuestros propios pensamientos o razonamientos. Miren hermanos, Dios nos quiere pulir, Dios nos quiere perfeccionar. Nunca debes creer que ya llegaste a un nivel donde ya tienes cierta revelación y ya sabes discernir y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Dios te quiere pulir. Cada vez que subes un escalón, ¿cierto? De relación con Dios, de servicio a Dios, Dios te va a hacer subir otro. Y no estoy hablando de tener un ministerio más grande, de tener más autoridad, sino que Dios va a escarbar más profundo, ¿cierto? Entonces, necesitamos examinarnos, necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga la obra que quiera hacer, porque muchas veces nosotros la frenamos con nuestra soberbia, con nuestra arrogancia, muchas veces encubierta. ¿Por qué? Porque cuando andamos en la voluntad de la carne, miren, por ejemplo, yo puedo estar sirviendo a Dios ¿cómo se llama? ¿En la carne? Sí. ¿Puedo tener una buena intención para servir a Dios? Sí. Puede ser muy buena, puede ser muy lindo lo que haga, pero puedo estar haciéndolo en la carne. Entonces, necesito dejar que el Espíritu Santo me examine. Y eso no lo hago yo solo. Necesito consejo de siervo de Dios. Necesito someterme a administración, a que un siervo de Dios, y por medio de mi relación personal con Dios, principalmente de la oración, de la lectura bíblica, de humillar mi corazón ante Dios, ¿cierto? Necesito que alguien discierna lo que hay en mí, discierna lo que yo hago para servir a Dios, cómo lo hago, mis razonamientos si realmente tienen que crecer, tienen que madurar, si quizás hay alguna cadena todavía, ¿cierto? Algún lazo de maldiciones, de malas costumbres, etcétera, etcétera, o de razonamientos mundanos que muchas veces toman el color de cristianismo, pero siguen siendo razonamientos mundanos, que es parte de lo que vamos a hablar y a explicar que en parte por eso es tan difícil muchas veces liberar a alguien del espíritu del mundo. Yo he sido testigo de cristianos que llevan años bajo la influencia de este espíritu del mundo. Y no solamente eso, sino muchos cristianos que están sirviendo a Dios y en áreas de su vida están influenciados por este espíritu del mundo. ¿Ya? Y obviamente Dios nos quiere liberar, hermanos. Y la liberación es un proceso. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Entonces, si andamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros propios pensamientos, estamos andando en la condición del mundo. Y si permanecemos en esa condición, si no nos arrepentimos, puede ser que el espíritu del mundo pueda invadir algún área de nuestra vida. ¿Ya? Necesitamos estar atentos, necesitamos estar apercibidos. ¿Ya? Entonces, vemos que este espíritu del mundo no es cualquier espíritu, dice el príncipe de la potestad del aire. Es un principado. Otro versículo bíblico que habla de que no es cualquier demonio. Y no quiero exaltar al demonio, sino quiero darles, hacerles tomar conciencia de lo relevante que es, de lo importante que es y que de lo difícil o de, no tanto, ¿cierto? Porque para Dios nada es imposible y no hay nada difícil para Él, sino de lo exhaustivo que debo ser y de la necesidad que tengo de trabajar profundamente para ser libre de este demonio, principalmente el espíritu del mundo. ¿Ya? Primera de Juan 5, ¿qué dice? Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿bajo quién está el mundo? Bajo el maligno, bajo Satanás. ¿Ya?
Por lo tanto, este demonio, hay muchos teólogos que creen que el príncipe de la potestad del aire, del espíritu del mundo, podría ser otro nombre para Satanás. Sea así o no, o sea otro demonio de muy alto rango, ¿cierto? Es un demonio importante, es un principado, es el príncipe de la potestad del aire, no es simplemente un demonio, es un principado que puede tener influencia sobre una persona y sobre cristianos, si le abre la puerta, obviamente. Ya, entonces, tenemos eso. Vamos a ver, ¿cierto? Algunos versículos bíblicos. Vamos a ver el mismo Primera de Juan 2, que quizás es un versículo que ustedes ya conocen y seguramente ya habían visto que lo iba a mencionar. Primera de Juan 2, versículo 14 en adelante. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Está hablando de Satanás. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué relaciona en el versículo anterior, ¿cierto?, de que la palabra está en nosotros o la palabra está en los jóvenes, ¿cierto?, con la cual son fuertes para vencer al maligno, e inmediatamente después dice, no améis al mundo? Porque está relacionando que en el mundo se mueve Satanás, que cada vez que yo amo al mundo, ¿cierto?, me someto bajo el dominio de Satanás. Ya lo vimos textualmente en 1 Juan 5, pero aquí es una prueba de lo mismo que dice el mismo apóstol Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, el amor al mundo impide recibir o impide poder percibir, poder experimentar y obviamente poder transmitir el amor ágape de Dios. Miren, hermanos, yo puedo tener un amor muy bonito, puedo tener un amor muy tierno, muy bien intencionado, pero no necesariamente es el amor ágape de Dios. El amor ágape de Dios tiene un propósito, tiene un fin y tiene una descripción bíblica, principalmente en 1 Corintios 13, que yo creo que es un versículo que ya todos saben, ¿cierto? Pero tiene un propósito, tiene un fin, está ligado al perdón, está ligado a la reconciliación, está ligado a la paz. El amor de Dios, ¿cierto?, tiene un fin de justicia. Entonces, puedo yo sentir muchos sentimientos muy bonitos, pero no necesariamente son el amor ágape de Dios. Entonces, cuando yo estoy influenciado por el mundo, puedo seguir con estos sentimientos lindos hacia una persona o hacia un grupo de personas, hermanos, esposo, esposa, hijos, todo lo demás, pero no fluye el amor ágape. Pierdo la capacidad de percibir y manifestar el amor ágape de Dios y pierdo la capacidad de perdonar desde un punto de vista divino. Puede ser que olvide. Hay muchas estrategias psicológicas que incluso te pueden hacer guardar todas esas heridas en tu inconsciente para poder seguir adelante. Y desde el punto de vista humano son efectivas, ¿cierto?, desde el punto de vista solamente de lo humano, porque realmente sigue ahí ese rencor. Realmente no es un perdón que liberta, porque el perdón que liberta solamente viene de Dios, porque el libertador es Jesucristo. Entonces, te pierdo la capacidad de perdonar, oculto, transformo los sentimientos, cambio los sentimientos, ¿cierto? Entonces necesito el amor ágape. Cuando el espíritu del mundo está influenciado en mí, ¿cierto?, y yo amo al mundo, pierdo la capacidad de manifestar y percibir el amor ágape de Dios. Y pueden pasar muchas cosas. Pierdo la capacidad de perdonar de una manera real y profunda, y lo peor, que este espíritu y mi propia carne me puede engañar haciéndome creer que perdoné, pero lo único que está haciendo es ocultarlo, cambiar el sentimiento. Hermanos, y perdonar divinamente es perdonar divinamente. Dice que Dios, ¿cierto?, nos ha redimido. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Así dice. Y cuando dice no me acordaré más de tus pecados es porque no los traerá a la memoria. Y no solamente de decirte, sino no los traerá a la memoria de él. Entonces muchas veces nosotros constantemente traemos a la memoria
Los pecados pasados para justificarnos, para cualquier cosa. Los pecados pasados de otras personas en contra de nosotros. Entonces, necesitamos, hermanos, ser honestos con nosotros mismos. Hermano, una de las cosas que he visto últimamente es que lo peor que le puede pasar a un cristiano es hacerse tonto a él mismo. Lo peor. Porque Dios nos tiene abierta la puerta, nos quiere liberar, nos quiere hacer pasar su proceso de crecimiento, de perfeccionamiento. Y muchas veces nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Muchas veces creyendo que estamos en una condición delante de Dios que no la tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todo lo que hay en el mundo nombra tres cosas. La concupiscencia de la carne, o los deseos de la carne, creo que dice la versión 1960, ¿cierto? La concupiscencia o los deseos de los ojos. Y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Hay tres áreas en que ataca este espíritu, ¿cierto? Incluso podría ser que el espíritu del mundo se mueve o se manifiesta por medio o a través de o como tres espíritus diferentes, de soberbia, de lascivia, ¿cierto? O de fornicación, ¿cierto? Y de codicia. Entonces, la concupiscencia de la carne, ¿ya? O la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Tres áreas. La carne, especialmente en el área sexual, la concupiscencia de la carne, fornicación, y es lo que vemos en el mundo. El mundo se mueve centrado en estas tres cosas. En eso se centra el movimiento y la sociedad y la cultura, y no solamente la cultura que estamos viviendo, toda cultura y toda la sociedad, ¿cierto?, que no tiene a Cristo, obviamente, se mueve en estos tres aspectos. Quizás en uno más cargado que en otro, pero se mueven los tres aspectos. Concupiscencias de la carne, ¿cierto?, o lascivias, ¿cierto? Todas las culturas se centran en el sexo, se centran en el placer sexual. Todas las culturas, sus ritos, cuando uno habla de quizás culturas más rurales, por decirlo de alguna forma así, o más antiguas, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Se han centrado en el nivel de satisfacción sexual, en el sexo, en cómo se lleva el sexo, en cómo se practica el sexo, ¿cierto? En lo que causa el sexo, en lo que provoca, etcétera, etcétera. Entonces, todas las culturas se han centrado en la sexualidad incluso para honrar a sus deidades, a sus divinidades, a sus ídolos, ¿cierto? O incluso para regir leyes, estatutos morales, se rigen en la sexualidad. Vemos lo que está pasando hoy en día, de que el mundo se centra en la sexualidad, se centra en el placer sexual, se centra en el libertinaje sexual. En eso se centra la sociedad y peor aún, cómo, ¿cierto?, una sociedad puede ser tan pobre moralmente, que base las leyes, la justicia, la educación de sus niños, que base las profesiones, que base todo lo que hace en un deseo y en los deseos sexuales. ¿Qué es lo que vemos ahora? Con el movimiento sexual, con el movimiento homosexual, con el movimiento LGTBI, ¿cierto? Y todos los LGTBI que hay, ¿cierto? Vemos de que todo está centrado en el sexo. Todo está centrado en el placer sexual. Todo está centrado en cómo llegar con más libertinaje a poder obtener un desarrollo pleno de satisfacción sexual y darle rienda suelta a mi carne y tratar de quitar todas las restricciones que puedan haber, ¿cierto?, moralmente en la cultura, legalmente incluso, para que, entonces, es el centro, es darle libertad a la concupiscencia de la carne. Y ahí opera el espíritu del mundo. ¿Y puede operar en un cristiano? Claro que sí. ¿Puede venir en un cristiano ese espíritu del mundo, ¿cierto?, en esta área? Sí. ¿Y necesita liberación? Claro que sí.
Si un cristiano persiste en esto, ¿puede ser contaminado? Sí. Entonces, necesitamos ser libres porque Cristo nos quiere libres. Él ya nos libertó. Pero esa es una realidad que está en nuestro espíritu y es necesario trasladarla de este mundo espiritual o de este nivel espiritual, ¿cierto? A este nivel del aquí y el ahora, del tiempo kairos de Dios, el eterno presente, donde todas las cosas ya son hechas, a este tiempo temporal o tiempo cronológico, donde las cosas de Dios se van manifestando en un orden cronológico. Entonces, necesitamos trasladar esa libertad gloriosa que el Señor Jesucristo ciertamente nos ha dado. Entonces, necesitamos ser libres. Amor al mundo, o amor, o por medio de la concupiscencia de la carne, amor a la pornografía, amor a la masturbación, amor a saciar mis apetitos sexuales al como de lugar. Yo necesito ser saciado. Entonces yo me centro en mi necesidad de ser saciado y no me centro, ¿cierto?, en lo que Dios quiere, ¿cierto?, que yo pueda experimentar mi sexualidad para ser saciado. Porque ciertamente el propósito de las relaciones sexuales en el matrimonio no es solamente tener hijos, es poder alcanzar una plenitud, poder alcanzar ser saciados, ¿cierto?, sexualmente con otra cosa. Hay versículos bíblicos que lo dicen, ¿cierto?, que dicen de que nos regocijemos, ¿cierto?, que el hombre encuentre satisfacción, ¿cierto?, en la mujer de su juventud. O sea, que está hablando de que con la mujer que me uní desde mi juventud, que esa mujer pueda durante toda mi vida, ¿cierto?, pueda entregarme esa saciedad. Y habla, ¿cierto?, de que en todo tiempo, ¿cierto?, etcétera. Entonces está hablando de que Dios nos quiere dar esa plenitud. Pero muchas veces cuando nosotros, incluso cristianos, vienen del mundo y vienen contaminados con este espíritu del mundo o con este espíritu de la lascivia, viven sus vidas centradas en el placer sexual, siendo cristianos, ¿cierto? Entonces malentienden algunos versículos bíblicos, ¿cierto? Y muchas veces les exigen a sus esposas, ¿cierto?, que tienen que satisfacerlos sexualmente. Y eso no es lo que Dios dice la Biblia, en ninguna parte. En ninguna parte dice, esposas, sacien sexualmente a sus maridos porque si no van a estar pecando. Hay un versículo bíblico que habla de cumplir el deber conyugal, pero el deber conyugal no es el acto sexual. Es que el hombre tiene un deber conyugal, que es poder llevar una relación con su esposa de tal manera que su esposa pueda ser saciada sexualmente. Y no está hablando de hacerla llegar a un orgasmo. No está hablando de que el coito tiene que ser de esta manera, que tiene que ser de esta manera, y yo la tengo que llevar a un orgasmo, ¿cierto? Y ya estoy cumpliendo mi deber conyugal porque yo soy un 7 en la cama, ¿cierto? Y no está hablando de eso. Porque tenemos que saber que los hombres somos diferentes a las mujeres. Yo necesito crear un ambiente, una relación con mi esposa. No solamente que yo la toque, no solamente que yo la excite, sino un ambiente en mi hogar, ¿cierto?, que sea propicio para que nuestra relación llegue a esa intimidad y para que esa mujer lo pueda disfrutar. Porque créanme, hermanos, en un matrimonio, ¿cierto?, tanto el hombre como la mujer pueden tener más placer sexual físico, un orgasmo quizás más intenso o un placer más completo, ¿cierto?, cuando acompañado al acto sexual que provoca placer, ¿cierto? ¿Cierto? El coito en sí, ¿cierto?, se acompaña, ¿cierto?, de un trabajo de relación, porque es una plenitud más grande. Mira, hermanos, y es algo que, bueno, quizás me voy a escapar un poco del tema, pero es algo, por ejemplo, que pasa en los abusos sexuales, ¿cierto? Cuando hay un abuso sexual, cuando hay un abusador sexual, ¿cierto?, quizás es un hecho violento de una oportunidad o quizás abusadores sexuales que lo hacen de forma reiterada. ¿Qué pasa con las víctimas del abuso sexual? Una de sus luchas, bueno, no en todos los casos, pero
En la mayoría de los casos, las luchas más grandes son porque causó placer. Aunque causó dolor, aunque causó temor, aunque causó rabia, aunque causó eco, ¿cómo se llama? Denigración, todo lo demás, pero hubo cierto grado de placer. Y no es que esa persona lo haya disfrutado, sino que el área de su cuerpo que se estaba estimulando sí o sí, ¿cierto? Va a generar algunas hormonas que van a causar cierto grado de placer. Quizás no de satisfacción, pero de placer físico. Obviamente que entonces esa contradicción entre la mente, porque lo que yo viví fue un trauma, fue un shock, fue algo que no quería, ¿cierto? Más esto físico, que es solamente anatómico, causa, ¿cierto?, una contradicción tremenda. Y por eso muchas veces esas personas, cuando es un abusador reiterado, se terminan enamorando de sus abusadores de una manera enfermiza. ¿Mm? Aparte del grado de contaminación demoníaca que entra en un abuso sexual, porque el que abusa sexualmente a otra persona, a su esposa, a quien sea, ¿cierto? Eh, es, está cometiendo el mismo pecado que un brujo, porque a los ídolos que Dios más aborrecía, el dios de Cron, que hay teólogos, y yo creo que es así, que es el mismo Satanás, ¿cierto? Era ese dios de Cron, ¿cierto? Todo lo demás. Todos esos ídolos de los filisteos, que el pueblo de Israel también se prostituyó tras ellos, ¿cierto? Todos sus ritos, sus formas de consagración eran a través del acto sexual. Entonces, cuando una persona comete ese abuso o peca en el área sexual, ¿cierto? Está haciendo un rito satánico y consagrando a esa persona que está abusada. Miren, hermanos, hay abusos violentos, hay abusos que son evidentes y abusos que no son evidentes. Yo he conocido de casos de mujeres que han sido abusadas sexualmente por sus esposos en hechos violentos y muchas veces no en hechos violentos, sino porque se ejerce un grado de manipulación, de dependencia, ¿cierto? Donde esa mujer realmente no se está entregando por placer, sino que se está entregando por un lazo demoníaco, por un placer, por una subyugación de autoridad, que quizá no sea violenta, pero no hay una preocupación, ¿cierto?, de poder llevar una entrega, ¿cierto?, una entrega plena. Bueno, entonces, hermanos, Dios nos quiere mantener en una plenitud, especialmente en nuestro matrimonio, ¿cierto? Pero para eso necesitamos trabajar. Hay un deber conyugal, como les decía, tanto del hombre como de la mujer. El hombre es necesario que trabajemos, hermano. Y es difícil, que trabajemos en un ambiente, no para conseguir sexo con nuestra esposa, sino mientras más trabajes en tu relación íntima con tu mujer, mientras más trabajes junto con Dios en tu relación íntima, más plenitud ella va a sentir en la relación sexual. ¿Por qué? Porque una mujer puede tener un acto sexual en sí que puede sentir mucho placer físico, ¿cierto? Puede sentir un orgasmo, pero muy grande, todo lo demás. Pero si tú a eso le agregas la plenitud eh, integral que tiene, eso se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Y la plenitud que va a sentir no solamente va a ser física, sino que esa plenitud interior en la relación con la persona que tiene al lado, que Dios le ha puesto al lado, va a ser que su disfrute del acto sexual sea mucho mayor, porque no es una plenitud centrada, ¿cierto?, en el área genital o en el área de las glándulas y de las hormonas, ¿cierto?, que producen ese placer, sino es un placer que se va a acrecentar más. Y eso incluso tiene hasta pruebas científicas. Y para los hombres también. Si nosotros estamos en plenitud, si nosotros trabajamos en esa relación, si nuestras mujeres cumplen su deber conyugal, que no es solamente entregarse al sexo, ya ven, vamos a tener sexo, sino que trabajan, ¿cierto? Trabajan en la relación. Porque miren, hermanos, yo he visto grandes mujeres que son muy sumisas a sus esposos, son muy entregadas, tanto así,
que han cometido el error hasta de entregarse sin ellas tener ganas o, ¿cierto?, estando mal, ¿cierto?, todo lo demás, con un corazón sincero por poder satisfacer a su marido. Y sufren. Y esos hombres, viendo esa situación, no la aprovechan, o sea, en realidad sí se aprovechan, pero de una mala forma, ¿cierto? Pero no la aprovechan en que tienen una mujer, que si nosotros somos inteligentes espiritualmente y trabajamos en su salud espiritual, en su salud del alma, vamos a tener una mujer, ¿cierto?, que si ya tiene esa condición de base, ¿cierto?, nos va a amar de una manera tremenda, nos va a causar una satisfacción, y no hablo del acto sexual, sino una satisfacción integral como hombre. Pero bueno, nosotros venimos contaminados con este espíritu del mundo, o estamos limitados a centrarnos en el acto sexual, lo único que vamos a buscar es tener el acto sexual. ¿No? Entonces, si venimos centrados, si nuestro matrimonio se centra en el acto sexual, se centran en el placer sexual, que yo necesito ser saciado sexualmente, incluso hasta uso textos bíblicos para poder llevarlo, estoy mal. Necesito examinarme, quizás pueda haber una contaminación de este espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo se mueve en esta área, de la fornicación, la pornografía, ¿cierto? Vemos todo que, incluso el carácter del hombre, la estructura de la sociedad, se está centrando aún más, o ahora está siendo más evidente, en el sexo, en el acto del sexo. O sea, la definición de identidad de la persona se está basando en algo tan vago, tan carente de profundidad, que es en cómo yo me quiero saciar sexualmente, se basa mi identidad. Qué pobre identidad, ¿verdad? ¿Qué identidad más pobre? Basar la identidad de una persona en cómo quiero saciarme sexualmente. Qué pobreza, hermano. Qué pobreza de moral, de identidad, de vida, de bases, de estructuras. Qué pobreza, hermano. Es algo muy pobre. ¿Mm? Y ahí salen los trans, los homosexuales, los bisexuales y cuántas cosas más que han inventado. ¿Por qué? Porque como es como yo me quiero saciar, van a seguir saliendo muchas más. Entonces, el espíritu del mundo se mueve así. Y el mundo se basa en esto. El otro aspecto. No améis las cosas del mundo, dice todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, o la codicia. Y todo se basa en eso. Lo que yo quiero, lo que yo quiero alcanzar. La sociedad, todas las culturas se basan en lo que cada uno quiere alcanzar, lo que cada uno quiere codiciar, principalmente el amor al dinero, y no tan solamente eso, sino el amor al poder. ¿Ya? El amor al poder. Denme un segundo, por favor. Entonces, este amor al poder, ¿cierto? Este amor a alcanzar cosas, a codiciar cosas, ¿cierto? Se centra en el mundo, se centra en eso, ¿cierto? En la economía, en la política, se centra en alcanzar, en llegar a, en obtener qué, ¿cierto? Se centra en eso. Y yo no digo que esté mal surgir, alcanzar nuevas cosas, alcanzar metas, crecer en el área económica, en mis finanzas, en un mejor trabajo, en una mejor casa. Nadie dice que eso no esté bien. Pero cuando mi vida se centra, la sociedad se centra. Mira, hermano, es lo que vemos con el capitalismo, el socialismo, el comunismo, ¿cierto? Y todos los ismos que pueden haber, ¿cierto? Se centran en la codicia.
Se centran en cómo alcanzar metas y estructuran desde esa base todos los otros aspectos de la sociedad. O sea, la libertad, ¿cierto? Las leyes de libertad se basan en un modelo económico, en un modelo financiero, tanto del capitalismo como del comunismo, como del socialismo, ¿cierto? Y quizás cuantas otras cosas. Se basan, ¿cierto? Y de ahí se estructura toda una base jerárquica de leyes, libertades, estructura social, estructura de la familia, se basa. Entonces vemos que el mundo está centrado en eso y Dios no está centrado en eso. Es necesario. Miren, hermanos, Dios en ninguna parte, miren, Dios no es socialista, hermano, y mucho menos comunista. Dios nos ha mandado a trabajar y Dios nos promete bendecir nuestro trabajo, fructificar nuestro trabajo. Dios no mandó a ningún rey de Israel a hacer que todo el pueblo sea vago. Al contrario, era el pueblo de Israel quien tenía que mantener y sustentar al rey a través de impuestos, para que el rey, ¿cierto?, pudiera ejercer su liderazgo y cumplir su función de parte de Dios, que era impartir justicia, protección en la guerra, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que en ningún momento Dios, ¿cierto?, ha puesto en alguna forma que no trabaje. Miren, hermanos, cuando Dios creó a Adán, porque aquí estamos hablando que todavía no había pecado. Adán no había pecado, porque muchas veces nosotros decimos sí, pero el trabajo es parte de la maldición por el pecado de Adán y Eva. No, el trabajo no es la maldición, sino a ver, vamos a leer los versículos bíblicos mejor para que lo podamos ver así escrituralmente. Génesis capítulo 3, versículo 17. Está la maldición que le dio Dios a Adán por causa de haber pecado, ¿cierto? Y al hombre dijo, por cuánto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces, la maldición no es que el hombre iba a tener que empezar a trabajar para comer y para subsistir, sino la maldición es que por causa de su pecado, la tierra iba a ser maldita por causa de él. Que su trabajo, ¿cierto? Su trabajo iba a tener que enfrentarse a esta maldición. Que por causa del pecado, dice, la tierra será maldita por amor de ti, con el sudor de tu frente. Entonces, el tema está de que la maldición no es que el hombre tenga que trabajar para comer, no es que tenga que esforzarse para comer, no es que tenga que tener una labor ardua para comer. Esa no es la maldición, sino la maldición por causa del pecado es que la tierra iba a ser maldita por causa del pecado. Y que para poder comer, o sea, para poder saciar lo básico, ¿cierto? Iba a tener yo que como sobrepasar esta maldición para poder obtener alimento, sustento. Pero vamos a comprobarlo bíblicamente antes que quizás piensen que estoy hablando cosas que no corresponden. Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén del oriente y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Vamos a saltarnos los versículos que siguen porque hablan de los ríos que salen del huerto. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, antes de esta maldición que habíamos leído, antes que Adán pecara, ¿cierto?
Dios puso a Adán en el huerto con un propósito: guardar y labrar el huerto. Entonces no era que Adán estaba sentado y iba a un árbol y sacaba un fruto, porque los árboles crecían solos, ¿cierto? Y no había nada que hacer. Y él podía comer de lo que quisiera porque un árbol sacaba el fruto y Dios se encargaba. No, tenía que labrar, tenía que guardar el huerto, tenía que trabajar en agricultura. O sea, sí, puede ser, pero tenía que trabajar, ¿cierto? Que ese huerto pudiera estar bien regado, pudiera dar el fruto, ¿cierto? A su tiempo, que las plantas, los árboles, ¿cierto? Estuviesen en las condiciones óptimas para producir, ¿cierto? El fruto que debían producir. Debió trabajar, debió preocuparse de esas cosas para poder estar en el huerto y poder comer de sus frutos, porque si él no los cuidaba, ¿cierto? No iban a dar fruto, porque Jehová lo puso ahí para que lo labrase y lo guardase. Debía labrarlo, debía trabajarlo para que pudiera el huerto funcionar como huerto. Debía guardarlo, es decir, que si no lo guardaba, algo malo le iba a pasar al huerto, ¿cierto? ¿Para qué yo voy a poner a alguien que guarde algo que no necesita ser guardado, que no necesita ser cuidado porque va a crecer solo? Entonces, ahí, ¿cierto? No hay ninguna base para creer, ¿cierto?, que Dios va a amparar, ¿cierto?, algún tipo de gobierno, ¿cierto?, que simplemente le dé a la gente y que la gente no debe trabajar. Dios quiere que la gente trabaje, ¿cierto? Y que Dios quiere bendecir ese trabajo, ¿cierto? Y que su remuneración sea justa, de acuerdo al trabajo que hacemos, ¿cierto? Y a la preparación que hemos obtenido para poder ejercer ese trabajo. Entonces, lo puso ahí para que lo labrase. Por lo tanto, el mundo entero, hermano, se basa, y los sistemas, por ejemplo, el sistema capitalista o liberal, ¿cierto?, basa sus libertades en un sistema financiero o en un sistema económico, ¿cierto? Quizás al principio la intención fue al revés, fue basar la libertad del ser humano, ¿cierto?, y de ahí nacer un sistema económico. Pero vemos que hoy en día es al revés. El sistema de libertad económica rige las leyes, establece a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es incorrecto, ¿cierto? Aunque quizás sí tiene muchas cosas en el tema de trabajar, de esforzarse por crecer, por surgir. Ahora, vamos a volver a Primera de Juan, para ver el último punto. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2 dice: la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y este es el otro gran ámbito en el cual opera el mundo. La soberbia de la vida. La soberbia, la arrogancia, el ser déspota, ¿cierto? O esta sabiduría animal diabólica. Acuérdense que Santiago habla de que hay dos sabidurías: una de procedencia divina y una de procedencia animal, diabólica, mundana. Tiene relación con el mundo. Entonces, esta sabiduría, ¿cierto?, que no trae paz, ¿cierto?, que no muestra esa sabiduría por la sabia mansedumbre, ¿cierto?, no es de Dios, es del mundo. Entonces, la soberbia, la arrogancia del mundo. Entonces, vemos que el mundo y este espíritu del mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el maligno, como dice en 1 Juan 5, se basa, ¿cierto?, ya en los dos puntos que vimos recién, pero también se basa en la soberbia, en la arrogancia. Entonces, se centra en eso, en la soberbia del hombre. ¿Quién es mayor que el otro? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién es mayor? ¿Quién es más importante? ¿Quién es mejor que el otro? Entonces, busca
ser mejor, sentirse mejor, establecer un grupo mejor, ¿cierto? Y para todos lados. Por ejemplo, los que tienen mucho dinero se sienten mejores que los que tienen menos. Puede ser que no todos. Los que tienen cierto linaje familiar se sienten mejor que los que tienen otro tipo de linaje, otro tipo de apellido. Los que viven en cierto continente se sienten mejores que los de otro continente. Los que tienen cierto tipo de costumbre, entonces siempre hay una competencia de soberbia. Todas las cosas. Y ahí nacen las estadísticas, ¿cierto? Y de ahí nace todo, de la competencia nacen hasta los deportes. Yo no digo que sean malos los deportes, ¿cierto? Ni que sea malo una sana competencia, con un propósito, con un buen propósito. Pero de ahí nace todo. De esta soberbia se forjan estructuras, leyes, estructuras familiares, estructuras de pensamiento, etcétera, etcétera. De esta base de la soberbia, de la arrogancia. Otros se sienten mejores que otros por su moralidad, porque creen que su moral es mayor o de mayor valor, sus morales, sus principios, sus valores, es de mayor valor que la de otros. Por ejemplo, ¿cierto? Puede pasar, en la iglesia le puede pasar a un cristiano que porque no ha cometido quizás nunca ciertos pecados o porque cree que no los está cometiendo, ¿cierto? Se siente que tiene una moral superior, un valor superior, mejor que lo que puede hacer otro hermano, ¿cierto? Mundo, en esta área de tu vida no opera el amor de Dios, porque está operando el amor al mundo. Conversámonos de eso, hermano, y analicémonos. ¿Qué más? También, ¿cierto? Bueno, esto puede pasar en muchas áreas. La soberbia, la arrogancia. Puedo creer, ¿cierto?, que tengo mejor moral, y este es un ejemplo de... Puedo creer que tengo mejor moral que los otros porque tengo un mayor sentido supuestamente de la justicia social que otras personas. Entonces de ahí nace una estructura social, una estructura cultural y ahora leyes, ¿cierto?, que me hacen sentirme superior. Por ejemplo, yo soy superior porque trato a los animales prácticamente como hijos, ¿cierto? Porque los defiendo, porque voy a protestar, porque eso es lo más importante para mí, ¿cierto? Todo lo demás, por lo tanto tengo una moral superior a los que no hacen eso. Soberbia, arrogancia, ¿cierto? Tengo una justicia superior a los demás, ¿por qué? Porque yo sí tengo una justicia que es real, ¿por qué? Porque creo que la mujer que es abusada, o que está pasando un embarazo terrible, ¿cierto? Todo lo demás, o que está embarazada por causa de un abuso, ¿cierto? Todo lo demás, tiene derecho a abortar y a matar a esa criatura, ¿cierto? Inocente, por lo tanto, mis estándares de justicia supuestamente han evolucionado y son mayores que los de otra vida y salen todo arcaico, retrógrada y todo. Soberbia, arrogancia, mundo, Satanás. Y eso pasa en la iglesia, hermanos. Puede pasar a un cristiano, y pasa. Soy mayor que aquel, porque yo no hice esto. Y ese ejemplo lo dio el Señor Jesucristo. Y es tan así que ni siquiera nuestras oraciones llegan al cielo. El ejemplo que dio el Señor Jesucristo de el fariseo y el publicano. El fariseo oraba al Señor, gracias, porque no soy como él. Realmente él no era quizás como el publicano, sí, tenía toda la razón. Ayunaba 2 veces por semana, hacía esto, hacía esto otro. Era cierto, claro que era cierto. ¿Estaba bien hacerlo? Sí, quizás sí. Como les dice el mismo Señor Jesucristo a los fariseos, dice, era necesario hacer aquello, pero sin dejar lo otro. Entonces, pero dice de que oraba consigo mismo. Lean ese versículo. Dice, oraba consigo mismo, diciendo, Señor, gracias. Entonces, él le estaba hablando a Dios, pero Dios no lo estaba escuchando. Esa oración no estaba llegando porque estaba centrado en la carne, mundo, condición del mundo, centrado haciendo la voluntad de la carne, estando la carne, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, Efesios 2 y 3. Condición del mundo, espíritu del mundo. Y lo vemos acá en 1 Juan 2. Entonces, en esa área se basa el mundo. Puede pasar en la iglesia, pasa. Nos pasa, nos pasa. Debemos constantemente arrepentirnos, convertirnos, y
y si es necesario pasar por liberación. Muchas veces venimos así del mundo y nunca somos liberados en nuestro proceso cristiano. Y eso nos estorba en nuestro servicio a Dios, en nuestra vida cristiana. Y mucho más si Dios nos ha llamado a un ministerio. Entonces, no se enceguece la soberbia, la arrogancia. Entonces, en el mundo opera con el sentido moral, que es lo mismo que pasa en el cristiano, pero con otro nombre, muchas veces. ¿Cierto? Yo tengo mayor justicia social, ¿cierto? Porque tengo un nivel superior de ver cuál es la justicia social y necesito ser un Robin Hood de robarle todos los ricos que tengan y dárselo a los pobres. Y los demás no me entienden porque mi nivel de justicia social es el verdadero y el mayor que el de los demás. Arrogancia, soberbia. Y por el otro lado también, mi justicia social es mayor, ¿cierto?, que la tuya, porque yo creo en el progreso, en el trabajo y todo lo demás, y ciertamente Dios bendice el trabajo y quiere que la gente trabaje. Eso es cierto, pero cuando yo centro eso y eso provoca mi arrogancia, todo lo demás, ser déspota y todo lo demás, eso es mundo, hermano. Por ejemplo, miren, hermanos, hay cosas que se han infiltrado en las iglesias sin nosotros darnos cuenta. Esta es la era de los debates. Nuestra comezón de carne le encanta ver un debate, le encanta sentirse en una pelea, le encanta sentirse ganando, incluso hasta científicamente, ¿cierto? Está comprobado que se liberan ciertas hormonas en nuestro cuerpo que nos causan incluso hasta cierto grado de placer estar en una confrontación o ver una confrontación. Por eso ustedes ven que cuando dos personas se están peleando, se junta un montón a ver cómo pelean, cómo termina, ¿cierto? ¿Quién le pega a quién? O cuando hay simplemente una ¿cómo se llama? Discusión, todos se paran a ver, porque es algo que nuestra carne ama, incluso físicamente causa cierta satisfacción. Entonces, ver un debate, ¿cierto?, entre un candidato y el otro candidato, ¿cierto? Y tantas partes que uno lee, destroza a un periodista, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Se come vivo a todo lo demás, o lo deja sin palabras, y eso nos causa, ¿cierto? Y eso es carne, hermano, eso es arrogancia, eso es soberbia, y eso se ha infiltrado en la iglesia. Debate, ¿cierto?, entre un pastor, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, el solo Jesús, con un pastor que cree que Dios es trino. Ciertamente Dios es trino, eso es bíblico. Pero ese debate siempre, y vamos, y lo dejó callado, ¿cierto? El trinitario deja callado, ¿cierto?, al otro. Este otro deja callado, ¿cierto?, al trinitario sin argumento. Vea cómo aquí lo demás lo dejó sin argumento y disfrutamos de eso. Y eso es carne, mundo, espíritu del mundo, Satanás, príncipe de la potestad del aire, alimentando nuestra carne, alimentando nuestro ego, alimentando nuestra soberbia, saciando nuestros apetitos carnales. Entonces, obviamente un cristiano debe estar preparado, como dice la Biblia, para entregar argumentos y defender nuestra fe. Pero no podemos buscar la confrontación. Debemos estar preparados. La Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, pero no buscarlo. Voy a reunirme con un ateo para que... Puede ser que Dios te mande para cumplir ese propósito, pero Dios mira y está preocupado de lo que incentiva lo que estás haciendo. El origen que está provocando tu decisión de hacer lo que vas a hacer. Entonces, pero buscamos esas cosas, ¿cierto? Y se han infiltrado en las iglesias. Por dar un ejemplo, ¿para qué hablar de fiestas en las iglesias que son verdaderas fiestas mundanas? Tipo de música, tipo de baile. Queremos hacer lo mismo que hacíamos en el mundo. Iglesias terminan tolerando el homosexualismo, la fornicación heterosexual también, porque eso es pecado también, ¿cierto? Y terminan tolerando esas cosas para no perder supuestamente a cristianos. Hermano, esas personas no son cristianas. Si tú necesitas amparar sus pecados para que no se vayan, no son cristianas, no se han convertido. Necesitas trabajar en que se conviertan. Si hay gente que por la música va a abandonar a Cristo, esa persona no se ha convertido. Esa persona es una persona mundana.
Ahora, es diferente si yo estoy en una iglesia, ¿cierto? Que, no sé, quizás el tema de la música es demasiado y no hace una renovación también. En las Escrituras dice que debemos alabar a Dios con cánticos nuevos, ¿cierto? Uno tiene que tener tiene que estar abierto, ¿cierto? Para ciertos tipos de música que no sea tan monótona y que sea de acuerdo, ¿cierto? A la música que van generando estas nuevas generaciones, ¿cierto? Que van alabando a Dios y expresando su alabanza a Dios. Es obvio, nadie puede, ¿cierto?, que restringir eso, sino que al punto que voy, que si una persona va a abandonar a Cristo por el tema de la música, esa persona no se ha convertido. O porque no puede escuchar su tipo de música, va a dejar de ser cristiano. Esa persona nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo. Es diferente si yo estoy en una iglesia que toca cierto tipo de música y de ahí no se sale jamás, ¿cierto? Y tiene que ser así, porque las tradiciones y todo lo demás. Y esta persona busca otra iglesia donde haya quizás más libertad o más comprensión, ¿cierto? En el tema para poder adorar a Dios, porque quizás esa persona en ese estilo de adoración no se siente cómodo y no puede expresar su libre adoración a Dios. Si busca otra iglesia, quizás. Por eso yo creo que no está mal, mientras pueda expresar con libertad su adoración genuina. Si lo está haciendo para él saciarse, es pecado. Pero si lo está haciendo porque para poder expresarlo bien, yo podría pensar que está bien. Entonces, no tenemos que ser cuadrados, hermanos, y no tenemos que ser cerrados. Tenemos que dejar, ¿cierto? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, ¿cierto? Y poder no coartar la libertad tampoco de los hermanos para expresarle su alabanza a Dios. ¿Ya? Pero una persona que abandona a Dios por eso, o que yo siento que va a abandonar a Dios por eso, bueno, en vez de preocuparme de que se quede y le pongo su tipo de música para que no se vaya al mundo, ¿no? En vez de preocuparme de esa tontera, me tengo que preocupar de lo esencial, que esa persona no se ha convertido a Cristo. Porque ¿qué saco con tener en la iglesia a una persona que no se ha convertido a Cristo? ¿Qué caso tengo con tener una persona? Porque más juicio me gano, porque yo le estoy diciendo que es cristiano cuando no lo es. Y eso es un pecado terrible. Entonces, la soberbia. El mundo se ha infiltrado en la iglesia. Y esto no es de ahora, hermano. Esto viene desde tiempos que empezó la iglesia. Pablo habla de cuidarse del mundo y todo lo demás, de las contaminaciones del mundo. Esto viene desde siempre. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Vamos a orar y vamos a continuar el próximo viernes. Y vamos a hablar ya cómo opera este espíritu del mundo y por qué es tan difícil que una persona se liberte del mundo y poder quizás hablar un poco de cómo poder realmente ser libres, porque ya vimos al principio que este demonio no es un demonio cualquiera, no es un demonio fácil de echar, es un principado, requiere más trabajo, requiere requiere un trabajo más minucioso, ser libre del espíritu del mundo. Ya vimos por lo menos 3 áreas y lo vimos así a la rápida, porque estas 3 áreas son muy profundas. Las lascivias o las lujurias de la carne, la codicia y la soberbia. ¿Ya? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, y te ruego, Señor, que nos des luz de este espíritu del mundo y nos libertes, Señor. Que nos puedas dar libertad, que nos puedas dar conciencia, Señor. En todas, especialmente en estas 3 áreas. La sexualidad, la codicia y la soberbia, la arrogancia. Danos luz, Señor, porque si este es un principado, necesitamos luz. En el Salmo 19 dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No tenemos la capacidad, Señor. Como dice David en el Salmo 18, me libraste de mi enemigo que era más poderoso que yo. Señor, no nos vamos a creer más astutos que un principado. Necesitamos de ti.
para poder ver, para poder ganar la batalla. Porque tú has ganado la guerra en la cruz. Danos luz para entender las maquinaciones de este espíritu en particular, poder ser libres y poder vivir una vida en libertad que es la que tú nos quieres dar y nos diste en la cruz. En el nombre de Jesús, renunciamos al espíritu del mundo, te pedimos perdón y que nos dé luz de las maldiciones y que nos dé luz si realmente necesitamos ser libres de este demonio, de este principado. Y danos las herramientas para poder ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.